se encuentra? Buenos días. Muy bien, ya con frío, oigan, yo ya siento el aire de diciembre. Mi querida Meme, pues ¿cómo ves al presidente? Entre más polémica dice el presidente, pues suben los números en redes sociales. Digo, a ver, aunque le duela a algunos, aunque no lo entiendan, también suben los números en la mañanera, también suben los números en torno a las coberturas que hacemos, porque hasta normal es. A la gente ya no se le hace tonta. Y yo sé que los que están conectados en televisión, en La Octava o en Sin Censura Media en YouTube, en redes sociales, los que te siguen a ti en Twitter, en tus espacios, en tu canal, no son tontos y ya abrieron los ojos. Entiendo que por eso se reflejan los números. Y es que hay que ser puntuales. Miren, yo queriendo reformar mi lenguaje. Hay que ser muy puntuales porque, para empezar, como bien dices, Vicente, ya no se nos da tole con el dedo. Y no es que no se nos dé, porque todavía hay personas que intentan, ¿no? Y que creen que el mexicano o que el ciudadano es tonto. Lo que pasa es que hoy se nos ha comprobado una y otra y otra y otra que teníamos razón. Que cuando decíamos nos están robando, nos están viendo la cara, que cuando decíamos es que eso es mentira, eso es una cortina de humo, eso es caja china, efectivamente era mentira, nos estaban robando, era cortina de humo y era caja china, perdón. Entonces, hoy sabemos que teníamos razón y eso empoderó la crítica. Siempre he dicho que el pueblo es el poder. Todos somos pueblo, porque todos estamos poblando y habitando este espacio. Pero está en nosotros empezarnos a ser responsables de lo que significa ser pueblo. No es nada más estar esperando que el gobierno nos resuelva, porque tenemos esta idea de papá gobierno nos va a resolver todo. Efectivamente, el gobierno tiene una responsabilidad con los ciudadanos porque nos representa y es el orden y la organización y todo eso. Pero hoy los mexicanos, hablando en un contexto en el país, somos los que dijimos, oigan, es que sí teníamos razón. Entonces, cada que Andrés Manuel López Obrador genera polémica, sabemos que nos va a decir algo de lo que ya teníamos razón y que vamos a tener como de, no que no, no Y que no. me suena a esto, a una respuesta periodicazo a quien publica el día de hoy una columna en el Universal. Aquel que muchos han tildado de traidor porque se quedó con el espacio que tenía Carmen Aristegui en una empresa de la que fue sacada junto a su equipo después de la investigación de la Casa Blanca, seguramente se acordarán, bueno, pues el personaje que se quedó con su espacio y que ha sido acusado de haber traicionado a medio mundo para quedarse con el espacio, uno de los más importantes en ese momento. Hoy el más importante es Carmen Aristegui en La Octava, en 88.1 FM, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Pues hoy escribió que deberían suspenderse las mañaneras. Por eso te digo que creo que es una respuesta de López Obrador, hasta te arremangas el saco. Pero es que leo la columna y la verdad digo, híjole, en serio, ¿cómo esos que nunca se han levantado temprano, que han hecho fila? Por cierto, veía a varios personajes que no había visto antes en primera fila, y qué bueno. Pero esos que no van a las mañaneras, esos que no entienden las mañaneras, son los que piden que se acaben las mañaneras, que se suspendan las mañaneras o que no sean diarias, que sean semanales. Aquí va una pregunta para la gente que nos está viendo. Con estas mañaneras que dictan la agenda política de México, en estas mañaneras en las que cada vez hay más transparencia, no para el círculo rojo, no para los periodistas, sino para el pueblo de México, para el ciudadano de a pie, ¿deberían de suspenderse? ¿Deberían de desaparecer? ¿Deberían de ser una vez a la semana? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Diría alguien a quien recordarán muchas personas. Voy a tomar cuenta de cuánto es el universo que está ahorita viéndonos en YouTube para ver más o menos cómo andan opinando y hacer una encuesta breve, ¿no? Estas encuestas que sí son buenas, ¿no? Está bien. Ahora, te voy a hacer dos comentarios. El primero,
efectivamente tienes razón con estas personas que están pidiendo que se reduzcan o se cancelen las mañaneras, porque Andrés Manuel López Obrador marca la agenda. Cuando Andrés Manuel López Obrador decide hacer las mañaneras y que todos los días va a rendir informe, está cumpliendo con su obligación con los mexicanos, de informarles a los mexicanos. Aquí no se trata de quedar bien o mal con la prensa ni nada, es cumplirle al pueblo de México. Algo que no se había hecho antes, pero que están obligados, son funcionarios. De hecho, ayer dijo el presidente, imagínense que quieran regresar las prácticas neoliberales en caso de que quieran apoderarse nuevamente de la batuta. ¿Ustedes creen que el pueblo de México va a permitir que no haya conferencias de prensa, que haya secrecía, que haya falta de transparencia? Como en los sexenios de Peña Nieto, no había conferencias de prensa. Con Felipe Calderón tampoco había. ¿Cómo crees? Bueno, Fox, Cedillo, creo que una sola conferencia tuvo en su sexenio. Eran conferencias en donde salía el vocero te acordarás con Enrique Peña Nieto que mandaban al vocero. O con el señor Aguilar, que era el vocero de Fox, que decía, miren lo que quiso decir el presidente. Corrigiéndole la plana o sea, no se ofusque, no quiso decir que está, nada más, y le corrige a la plana. Lo que hoy estamos viendo, insisto con eso, es que es un ejercicio de transparencia en el que todo servidor público está obligado. Entonces, Andrés Manuel López Obrador marca agenda. Antes los medios marcaban la agenda y ahí es cuando venía, ok, si los medios van a marcar agenda, yo gobierno te voy a mandar tanta lana para que en tu agenda pues me metas esto. Caso, administración Enrique Peña Nieto, millones de pesos destinados a la prensa para decir lo que querían hacer que nunca hicieron. Siempre se ha dicho, e incluso Andrés Manuel López Obrador dijo, si se hubieran gastado la mitad de la lana que le destinan a los medios en de verdad hacer las cosas, los hechos hablan por sí mismos. Entonces, esa es la comparativa. ¿Qué pasa? Que los comunicadores se han confundido con periodistas y no. Hay periodistas, hay comunicadores, hay reporteros. Comunicadores. Y hay charlatanes, dicen, porque luego dicen que yo soy charlatán. Y hay chayoteros, charlatán. Y hay sicarios. Y lambiscones y no sé qué más cosas también dicen. Hoy, por ejemplo, Lor Molécula, Carlos Pozos dice, los teachers del periodismo, porque ya se han erigido como jueces de quién es merecedor del respeto y la credibilidad. Cuando los que son los que deciden quién tiene credibilidad y a quién respetan son los que nos están viendo, son los que nos están escuchando. Claro, y es que, a ver, vuelvo con esta parte, se creían líderes de opinión y dueños de la verdad absoluta. Como ellos marcaban la agenda y recibían la lana para marcar agenda, la gente que los seguía era como el target, era el mercado al que llegaba el gobierno, bla, 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 y se sentían poseedores de todo. Cambia todo este concepto, ¿y dónde quedó el periodista? ¿Dónde quedó el comunicador? Ya no los ven. Ya la gente dijo, a ver, o sea, ¿para qué te veo a ti, mano? Si el presidente sale todas las mañanas a decirme lo que está pasando y tú me lo vas a aderezar. Lo que intentamos hacer diferente aquí es tratar de desmenuzar para usted la mañanera. Porque tal vez usted no leyó la columna de Luis Cárdenas en el Universal y es importante que usted le ponga 1 más 1. ¿Por qué se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador así? Le voy a pedir a Toño, el que lleva las riendas, la nave allá en Chicago, que me busque precisamente ese extracto en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia a las redes sociales, que dice que sus números aumentan, la audiencia aumenta cuando se genera polémica en las mañaneras. Y mientras nos encuentra esa declaración que creo que es respuesta a algo, pues le presento el algo, que me parece que es lamentable. Perdón, y leo a todos, aunque no me gusten sus opiniones, pero estas sí rayan en lo nefasto, porque no han ido a la mañanera, porque no conocen el sistema, porque son los que critican a los youtuberos porque les dan entrada, porque son los que critican a los que se sientan hasta adelante sin saber que son los que llegan más temprano. Pero bueno, Luis Cárdenas, permíteme, mi querida Meme Yamel, escribe,
deberían suspenderse las mañaneras. No pasará, lo sé bien, pero las mañaneras son parte del estilo populista del presidente López Obrador. El sello característico de su gobierno, que durante aproximadamente 2 horas todos los días intenta transparentar el quehacer de los trabajos de su administración en la materia que se quiera, hasta en el béisbol. En las mañaneras se habla de decenas de temas, a veces son un tanto calcas, copias de frases hechas que remarcan la ideología de la cuarta. Otras son muy enriquecedoras y un gran ejercicio de transparencia o de diálogo al estilo del ágora griega, pero también son muy peligrosas para la estabilidad política, económica y de seguridad. Son peligrosas para la estabilidad del Estado mismo. En una mañanera el presidente ordenó revelar el nombre de un militar de alto rango y puso en juego su integridad, estirando a niveles harto preocupantes la Liga de la Lealtad del Ejército, pero también en otra mañanera el presidente se aventó broncas sin mucho sentido contra los organismos económicos internacionales. En una más reciente, hace un par de días, López Obrador se enteró en tiempo real de un tuit del presidente Trump en donde le ofreció su ayuda para intervenir en la crisis de seguridad y también en tiempo real tuvo que responderle. Nadie en el mundo ha copiado el estilo de las mañaneras justamente por el riesgo que representan. No creo que la capacidad de López Obrador para manejar la palestra esté en duda. Lo ha demostrado con creces, pero sigue siendo humano. Uno muy poderoso que puede generar una crisis por sus declaraciones improvisadas y pasionales. La idea romántica del Estado se pinta muy bien en las mañaneras. Un diálogo circular, un pueblo que habla libremente con su mandatario, que noble, comprensivo y prohombre, escucha a su gente y la protege tomando las mejores decisiones, consensuadas siempre a través de la comunicación cuasi mágica de él con la masa toda. Empero, es solo eso, una idea romántica, una caricatura, una ilusión que se limita a vivir el mundo de la fantasía de los otros datos. Somos una nación compleja en un mundo aún más complejo, conectado entre sí permanentemente. La idea de una aldea que discute a la luz de la mañana cuál es el bien común no pasa de una ficción que llevada a la realidad puede tomarse más allá del ridículo en un error estratégico donde no habrá vuelta atrás tan fácilmente. Honestamente, el gabinete de seguridad sería 1000 veces más útil trabajando que perdiendo el tiempo sentado en un foro que no sirve para nada, más allá del reflejo aumentado de todos sus errores. ¿Por qué no se hace una mañanera semanal? ¿Por qué no mejor organizamos conferencias de prensa por secretarías cuando sea necesario? ¿Por qué no usamos un poco el sentido común que dista mucho de la oclocracia sin sentido? Eso sería menos peligroso y más provechoso. Esta columna me la ha dictado la mafia del poder. Vamos bien, requete bien. Ridiculiza al final las frases del presidente Luis Cárdenas, quien todo parece indicar es uno de los damnificados del rating y de, pues hasta de la publicidad oficial, del chayote, pues, y parece que suspira por lo que la gente repudió el año pasado, el día de las elecciones. La gente está harta precisamente de esto que propone Luis Cárdenas, pero lo entendemos, no lo entiende y además seguramente tiene más rating en alguna parte de la mañana un presidente que sale a informar que un comunicador que se dedica a opinar. Y otra cosa importante, en la crítica que hace cuando dice que peligrosamente el presidente presiona para que se dé a conocer el nombre del general que estuvo a cargo del caso de Culiacán, ¿por qué no criticar a esos que estuvieron presionando en pos de la libertad de expresión desde sus trincheras periodísticas y después de que se da el nombre, también critican al presidente por haber dado el nombre? Bien dice el presidente, lo que no mancha tizna. Por eso considero que esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Meme Yamel, también ya me dará su opinión Toño Ruiz allá en Chicago, resulta una respuesta a columnas como esta que se escriben al ton ni son, y conste que es mi opinión y ese es punto y aparte. Usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando, ¿qué piensa de estos comunicadores como Luis Cárdenas que quieren que se suspendan las mañaneras? Haciendo. Además les quiero compartir un dato. Cuando hay más polémica,
sube el número de escuchas o de participantes en redes sociales. De 15 días a la fecha, a partir de lo de Culiacán, en lo que son las redes sociales nuestras, en mi Face, en el Twitter, está creciendo el número de participantes. Teníamos alrededor de 100,000. Faltó que el presidente dijera: serénense, cálmense, porque vamos a ser también sinceros, este ejercicio le genera muchos dividendos con la sociedad, una sociedad ávida de estar informada de lo que se hace con su dinero, de lo que hacen sus gobernantes, le genera grandes dividendos al presidente Andrés Manuel López Obrador en esa conexión que le duele precisamente a sus adversarios. Y por eso, también debo de decirlo, mi reconocimiento a la valentía, a los pantalones del director de Grupo Radio Centro, Juan Aguirre Abdo, de animarse como empresa a transmitir las mañaneras, como no lo hacen en su integridad, íntegras las mañaneras, como no lo hacen otras empresas. Eso es también una apuesta a conectarse con la gente, porque para nosotros, tanto en Sin Censura como en La Octava, lo más importante es el pueblo, un pueblo que siempre ha tenido voz, que no siempre ha sido escuchado hasta ahora. Y esperemos cumplir cabalmente con ese compromiso, mi querida Meme Yamel. Mira, déjame abonarte con algo. Aquí están los comentarios, ¿no? Y la gente está diciendo, ¿quién es Luis Cárdenas? Y hay un comentario que me gustó mucho, me dicen, pero no sé de qué se queja Luis Cárdenas si pasa los audios completos de las mañaneras. O sea, se está quejando de una mañanera, pero agarra el extracto de la mañanera, lo hace audio y lo pasa, ¿no? Aquí hay un tema importante. ¿Ustedes conocen lo que es libertad por excelencia? ¿Te sabes ese concepto? A ver, explícanos. Hay un concepto que se maneja en política internacional que se llama libertad por excelencia. Yo lo aprendí en la World Youth Alliance. Y ahí te dicen, a ver, una cosa es la libertad, como la conocemos, de mi libertad termina cuando empieza la del otro. ¿Por qué tendría que terminar mi libertad cuando empieza la del otro si aplico un concepto de libertad por excelencia, que es en donde mi criterio, en base a los valores que he aprendido, me hacen saber qué es lo que está bien y qué está mal, y que yo tengo la capacidad de decidir por encima de un bien no solo personal, sino colectivo? ¿Qué pasa con los medios de comunicación que se quedaron sin presupuesto, que empezaron a alejarse de estos espacios porque ya no había? No es que no les quisieran pagar, es que la gente ya no los veía. Y como empresa, digo, todos lo sabemos, los que han tenido empresas y todo eso, pues dices, a ver, si yo sigo teniendo un producto que la gente ya no me demanda, ¿para qué lo ofrezco? Bueno, y también viene con un compromiso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de mochar a la mitad el presupuesto de publicidad oficial y todas estas cosas, ¿no? Sí, claro, pero supongamos, viene el tema de Andrés Manuel, del gobierno federal, de quien ya no destinar tantos recursos de forma tan desmedida a los medios de comunicación. Pero si tú tienes un excelente producto, lo vendes. Como cualquier empresa lo vende. Si tú tienes un excelente producto que la gente sigue demandando, no lo cortas. Buscas recortar lo que no te está dando. Entonces ahí está el tema. Cuando tienes poco presupuesto y estás aquí, que necesitas recortar lo que no te está dejando. Y estos medios, estos más bien periodistas o comunicadores, empezaron a quedar sin estos espacios porque la gente ya no los demandaba. ¿Por qué? Porque ahí están sus comentarios. La gente es la que está en las redes sociales, ya no cree lo que les mencionaban. La verdad absoluta no existe. Es más, voy a recordar algo que nosotros hemos hecho como piedra angular, lo hemos convertido en una piedra angular de nuestra filosofía al informar. Sí podemos ser irreverentes, sí podemos ser incluso mal hablados, sí nos pueden criticar por nuestras visiones, pero no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Se acabaron las verdades absolutas en los medios de comunicación, y si podemos aportar algo nosotros a la nueva realidad de los medios de comunicación, es precisamente eso,
que si confía en nosotros, que si nos hace el honor de sintonizarnos, bien, nos escuche, nos vea, pero que no nos crea a ojos cerrados. Aquí no vamos a jugar al falso juego de la imparcialidad, porque muchos de nuestros comentarios son subjetivos. ¿Qué quiere decir? Que no son objetivos, porque la objetividad, como se la han vendido históricamente a los mexicanos, no existe. No me digan que en paz descanse, Jacobo Saludowski era imparcial y objetivo. No me digan que los grandes nombres que ustedes se puedan imaginar de los medios de comunicación son imparciales u objetivos. Aquí por eso le decimos, póngase trucha, abra los ojos, espíritu crítico, y demándenos a nosotros también más y mejores contenidos. Escucho tu opinión, mi querido Toño Ruiz, allá en Chicago. Y te saludo, Vicente, con mucho gusto. Saludo a Meme Yamel en esta mañana tan interesante, una mañana en la que tuvimos muchísima información. Yo quiero mencionar algo muy importante de lo que habla Meme, de cómo es que estos periodistas o supuestos periodistas pierden su status quo cuando ya no se anuncian tanto las instituciones gubernamentales en sus espacios, en sus canales, en sus radiodifusoras, en sus periódicos, en sus revistas. Pierden su status quo y pierden su forma de obtener dinero. Y me vino a la mente pues esa vocación que deben tener los periodistas en todo caso. La verdad es que quiero compartirle al público consentidor una anécdota familiar. Cuando yo le dije a mi mamá que iba a estudiar periodismo, se puso a llorar y se enojó muchísimo. Me dijo, te vas a morir de hambre, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Que no sé qué, ¿no? Y yo dije, pues no me importa, ¿no? Y eso nos lo decían constantemente en la carrera. Oye, ¿sabes qué? Aquí se van a morir de hambre. Pero nos hablaron del chayote. Y nos dimos cuenta que muchas veces muchos periodistas pues sí tenían la lana del mundo en México y les iba muy bien. Viajaban en el avión ahí con Carlos Salinas de Gortari, eran muy amigos de él desde hace mucho tiempo, etcétera, etcétera, y les iba extremadamente bien. Esa es la parte en la que no entienden estos comunicadores que tanto se oponen a una conferencia mañanera. Yo verdaderamente quiero ponerlo muy claro, dejarlo muy, muy, muy claro. Yo no defiendo a Andrés Manuel López Obrador, no soy apapachador de Andrés Manuel López Obrador, simplemente quiero decir que para mí ese ejercicio de la mañanera sí es una situación pues muy positiva, muy muy buena, de mucho avance para los mexicanos, es un debate, es un intercambio. Muchos de estos críticos de López Obrador aseguran que es la forma de adoctrinar al pueblo y adoctrinar a otros medios de comunicación, cuando en realidad, si eso fuera así, si fuera un adoctrinamiento, pues sería un mensaje directo, sin ningún tipo de intermediario, sin respuestas, solamente sin interlocutores. Solamente habría un locutor y lo diría. Aquí tenemos a periodistas que en efecto, sí, los vemos y se han declarado abiertamente a favor del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, pero la mayoría son de los medios tradicionales y son críticos de él. La prueba es la semana pasada, ese enfrentamiento tan fuerte que tuvo con esos corresponsales de La Fuente, que hasta hubo gritos, un intercambio fuerte, un debate. No es un ejercicio de adoctrinamiento, porque cualquiera puede ir a esa conferencia mañanera, si se puede comprobar como periodista, hacer una pregunta, cuestionar al presidente e incluso tener un debate con él directamente. Yo lo hice, le hice preguntas también muy críticas en la oportunidad que tuve de ir a la conferencia mañanera, incluso fui criticado por ello, pero de eso se trata. Creo que están verdaderamente en problemas esos. Como está la oposición en problemas, están también esos comunicadores del pasado, están en muchos problemas, pierden su forma de vida, pierden las ganancias que tienen en sus medios de comunicación, no, lo están perdiendo todo. Y esa columna, por ejemplo, Vicente, Meme, y ahora ya veo a don Rafael ahí también, esa columna que publica esta madrugada Carlos Loret de Mola es como la forma de explicarlo todo, es el ejemplo claro de esa desesperación que tienen muchos de ellos, de atacar no solamente a lo que se llame, a lo que huela a Andrés Manuel López Obrador, sino a sus conferencias mañaneras y este ejercicio progresista de libertad de expresión.